quiero que vengas conmigo a caminar tras los pasos de Jesús en Tierra Santa y lugares sagrados, para tener juntos un encuentro vivo y personal con Jesucristo. Será una experiencia que marcará toda tu vida y vivirás el Evangelio de una forma nueva. Bienvenidos al capítulo 1 del Evangelio de San Marcos. Y vamos a comenzar dando algunos datos importantes. Como punto número 1, el autor. ¿Quién es el autor de este Evangelio? San Marcos, evangelista y discípulo del Señor Jesús de origen judío, que primeramente fue discípulo de San Pablo y lo acompañó en su primer viaje apostólico, y más tarde se hará discípulo y secretario de San Pedro. Cuando Marcos comenzó su actividad con San Pablo, pues fue para él un gran aprendizaje. Finalmente termina con San Pedro. Pero hay que señalar que el evangelista San Marcos no formó parte del grupo de los 12 apóstoles. Él solo era discípulo del Señor, mas no apóstol. Más tarde se convertirá en un gran evangelista. Entonces, Marcos vivía en Jerusalén y su casa era el aposento alto, donde Jesús celebró la última cena, y su mamá se llamaba María, pero no la Virgen María, sino otra María que era la dueña del cenáculo. Entonces, él es el autor de este bello evangelio. ¿Y cuándo lo escribe? ¿Cuál es la fecha? Marcos lo escribe alrededor del año 60. ¿Y dónde se encontraba el evangelista en aquel momento? Se encontraba en Roma con su maestro San Pedro y San Pablo. Y Marcos, de la predicación de San Pedro y de San Pablo en Roma, ungido y movido por el Espíritu Santo, comienza a escribir el primer evangelio que lleva su nombre. Entonces fue escrito en Roma entre los años 55-60. Pero cada uno de los evangelistas tiene un objetivo y unos destinatarios. Este primer evangelio fue destinado a la iglesia de Roma, porque había una gran necesidad de evangelizar, catequizar y formar ya directamente con el evangelio. Entonces el Espíritu Santo levanta a este gran evangelista, lo unge, lo inspira, y él consigna por escrito la palabra de Dios en este santo evangelio. Y va destinado a los romanos, pero con un gran objetivo. ¿Qué pretende San Marcos? Dos cosas. En la primera parte de su evangelio, del capítulo 1 al capítulo 8, demostrar que Jesús es el Mesías prometido. Y del mismo capítulo 8 hasta el capítulo 16, final del evangelio, demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, tal como él lo dice en el capítulo 1, versículo 1. Comienzo de la buena noticia de Jesús, 1, Mesías, 2, Hijo de Dios. Él así comienza su evangelio. Pero volvamos a escuchar. Comienzo de la buena noticia. Detengámonos aquí. ¿Qué quiere decir buena noticia? Evangelio. ¿Y qué quiere decir evangelio? Buena noticia. Porque la buena noticia es Jesús mismo. Él es el reino en acción, el verbo encarnado que se ha hecho hombre y ha venido para predicar su palabra, expresamente el santo evangelio, que es el mismo. El evangelio no es un libro, el evangelio es una persona, y esa persona se llama Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Ese es el objetivo de este evangelio, y es maravilloso, porque para ir desentrañando
en estas dos partes de la estructura del Evangelio de San Marcos. La primera parte, a través de los signos, enseñanzas, milagros, se va revelando la identidad de Jesús como el Mesías. En la segunda parte se empieza a revelar la identidad como Hijo de Dios. Pero todo el Evangelio es un drama. ¿A qué me refiero que es un drama? Acerca de la identidad de Jesús. Es un drama porque en el Evangelio, en los primeros capítulos, nadie sabe quién es Jesús. Y esto lo convierte en un drama. ¿Por qué? Por esta razón. Porque si vemos lo que opina de Jesús el pueblo, dicen que es un profeta. Cuando vemos a los sacerdotes, dicen que es un endemoniado y que está poseído por Belcebú, el príncipe de los demonios. El rey Herodes dice que es un loco. Pero lo sorprendente de este drama, que cuando vemos los enfrentamientos de Jesús con los demonios y los expulsa, el único que sabe quién es Jesús en el Evangelio de San Marcos es el diablo. Es sorprendente. Más tarde los apóstoles, hasta el capítulo 8 de este Evangelio, al ver toda la trayectoria, todos los signos, las palabras, los discursos, los milagros, Jesús se los llevará a Cesarea de Filipo y en privado les preguntará: ¿han oído todo lo que se dijo de mí? Y lo que opinan los diferentes grupos y personas. Pero a Jesús le importa qué opinan de él sus discípulos, sus apóstoles, los suyos, los que han hecho evangelio con él. Y cuando Jesús les pregunta, Pedro se pone de pie y dice: tú eres el Mesías prometido, el que tenía que venir. Y Jesús le dice: Simón, hijo de Juan, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre Celestial que está en el cielo. Y así se completa la primera revelación de Jesús Mesías. Y al final será el centurión romano que, al ver a Jesús clavado en la cruz, se quita su casco y dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Es decir, su divinidad, su deidad, las dos naturalezas de Cristo: hombre verdadero, Dios verdadero. Ese es el drama y la estructura en este bello evangelio. Y otro dato importante: por ahí hemos visto pinturas o imágenes de los 4 evangelistas acompañados con su símbolo. Por ejemplo, Mateo, el rostro de hombre o un ángel. Cuando vemos a San Juan, un águila en vuelo. Lucas, el toro. Pero nuestro evangelista San Marcos, el león. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 inicia con Jesús en el desierto de Judea, en las tentaciones donde habitan las fieras. Y la iglesia ha asociado a estos 4 símbolos con los 4 evangelistas. Y ahora es el león. Y ese león también representa y simboliza a nuestro Señor Jesucristo, como lo revela el Apocalipsis, el león de la tribu de Judá, que es el mismo Jesús que viene a establecer su imperio y su reino. Pues bienvenidos a esta primera y sencilla introducción del Evangelio de San Marcos. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.